y también a mis compañeros de psicología educativa. En esta hora quiero compartir con ustedes lo que me corresponde, es la biografía de Brooks Frederick Skinner. Nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. Su padre, William Skinner, un abogado que fracasó como abogado, puesto que no tuvo éxito y no pudo desarrollar su carrera. Entonces se dedicó cierto tiempo a escribir. Dentro de aquellas cosas que escribió fue leyes que trataba de la compensación de obreros en las minas en el lugar donde vivía. Su madre, Grace, una mujer muy brillante, honesta, trabajadora, amada por sus amigos por ser una persona muy leal. Se conoce de ella que escribió durante 70 años a su mejor amiga cartas semanales. Fue una persona emprendedora y muy positiva. Educó a Skinner en valores cristianos dentro del protestantismo, aunque Skinner decidió a sus 12 años negar la existencia de Dios y considerarse un ateo. La mamá, hay cosas curiosas que quiero contarles. Por ejemplo, era una persona tan culta y tan llena de valores que en una ocasión, cuando Skinner dijo groserías, lavó su boca con jabón porque consideró que no podía permitir que su hijo diera inicios de ser un posible delincuente en el tiempo futuro. Nunca castigaron a Skinner de manera física, siempre solamente hacían llamados de atención, pues consideraban que había que llamar a su conciencia de actuar de manera correcta. Creció en este hogar muy lleno de valores. Tenía un hermano 2 años y medio mayor que él. A sus 16 años muere de aneurisma. Skinner declara que no se inmutó ante el dolor de sus padres y la muerte de su hermano, pero esto con el tiempo llegó a afectarle porque él no entiende el por qué no sintió absolutamente ninguna tristeza ni dolor ante la muerte de su hermano de 16 años. Inició un estudio en la Universidad de Hamilton en el año 1922. Él estudió literatura inglesa, ya que su padre era inmigrante de habitantes ingleses. Sabemos que de él muy poco, pero se interesó en esto para no olvidar la cultura de la que provenía. También hizo un diplomado en lenguaje románico. Esto dio inicios a que pudiese desarrollarse como escritor, pero inició una novela romántica que nunca concluyó porque no tenía las ideas suficientes para culminarla. Esto llegó a creer que era un fracasado y que no iba a lograr ninguno de sus objetivos. Incluso pensó estar un poco loco y buscar ayuda psiquiátrica. Con el paso del tiempo conoció a un hombre llamado John Fulton. Este hombre médico se hizo uno de sus mejores amigos. Lo invitó a que lo acompañase a ver los pacientes que visitaban en un pueblo, y esto desarrolló el interés de Skinner hacia el comportamiento del ser humano. Al observar personas enfermas, notó que unos tenían un comportamiento positivo ante la enfermedad y otros totalmente devastador porque tenían esa aptitud negativa ante su enfermedad. Así que se interesó también en leer libros porque pensó que la conducta humana podía ser modificada. Leyó libros de Loeb como Filosofía del Cerebro, también Pavlov, Los reflejos de acondicionamiento, y también leyó el libro de Watson, Cuidado psicológico del bebé. Todos estos libros basados en el conductismo. Skinner ahora estaba
interesado en estudiar la conducta del comportamiento humano. Y podemos ver que inició entonces en este tiempo en la Universidad de Harvard para abrirse un nuevo camino, estudiando psicología e investigación en el año 1931. Hizo una historia de reflejo como tesis para la defensa de lo que él pensaba era el comportamiento humano. Dentro de ese periodo de tiempo de estudios también se enamoró y se casó con Yvonne Blue. Tomó ese tiempo también para poder dedicar a sus sentimientos, esa etapa tan bonita con Yvonne. No dejó de seguir estudiando. Él tuvo exitosas creaciones, dentro de ellas creó la educación programada. Esta educación programada, él decía que el ser humano podía ser modificado en carácter y comportamiento si así se le adiestraba. Y también creó la cámara de acondicionamiento operante. Era una cámara donde estudiaba los animales y su comportamiento. También creó la caja Skinner, esta caja muy famosa porque él estudió y tuvo un laboratorio en Harvard de estudio de comportamiento de las palomas. Incluso ahí adiestró a una paloma para jugar ping pong. También creó un habitáculo. Este se conformaba de un pequeño cubículo con un termostato que medía la temperatura interior de la caja con una parte frontal de cristal para poder introducir ahí a su hija mientras él y su esposa podían trabajar y su hija estuviese segura en ese lugar. Esto provocó la crítica de muchos, pero también el encanto de muchos. Por eso él logró vender 1000 cámaras de habitáculo para que los padres pudiesen poner a sus niños de manera segura ahí, que no se ahogasen, pues tenía un termostato para tomar la temperatura. También poder ser criticado por esto, porque muchos decían que él trataba al ser humano como un animal, porque no era posible que un niño fuese introducido en una caja como esta, encerrado, sin poder desarrollarse como un ser humano normal. Así que para muchos fue de una gran ayuda y para otros fue de gran crítica hacia este inventor. Tuvo muchas invenciones dentro de sus trabajos destacados en la escritura. Tenemos La conducta de los organismos, que escribió en 1938. Esta hablaba de la contingencia de controlar el comportamiento del ser humano. Él decía que todo ser humano podía ser controlado y adaptado a tener un comportamiento dentro de la sociedad y que se podía adaptar a lo que fuese enseñado. También escribió el libro Walden 2 en 1961, que quería él escribir sobre 2 jóvenes que vinieron de la guerra y que debían ser insertos nuevamente en la sociedad, pero su comportamiento no permitía que ellos pudiesen desarrollarse de manera normal en la sociedad por lo sufrido en la guerra. Así que él hizo un estudio del comportamiento y pudo también colaborar con que ellos pudiesen tener un comportamiento correcto para ser integrados nuevamente en la sociedad de manera normal. También un libro muy polémico, casi un bestseller, fue Más allá de la libertad y la dignidad, escrito en 1971, criticado por muchos escritores, leídos por miles de personas, porque él ahí en ese libro expresa que el ser humano no es libre, que el ser humano no cuenta con ni dignidad ni libertad para decidir, que el ser humano tiene comportamientos que aprendió de otra persona. Es decir, que todo ser humano es adaptado para actuar o tener acciones que fueron enfocados
anteriormente por una persona para que se comportara de determinada forma. Él decía que entonces eso no permitía que el ser humano tuviese la libertad para hacer sus propias acciones y consideraba que todo esto se aplicaba mediante el conductivismo. Especulaba sobre una sociedad futura totalmente programada en una técnica ingeniería de conducta. Él llegó a soñar que un ser humano podría ser adaptado y si creaba un programa de tal forma que todos los niños fuesen adaptados a una misma enseñanza, pronto íbamos a tener una sociedad cultural sana, sometida a un solo comportamiento correcto en la sociedad. Skinner fue un pensante psicólogo que a los 50 y 60 años aún seguía levantándose muy temprano, estudiando el comportamiento humano y soñando de que podía el ser humano ser adaptado por otro. Como se adiestraba a los animales, así también podía adiestrarse y modificarse la conducta humana. Esperamos que podamos haber aportado un gran estudio con este señor Skinner y que podamos analizarlo y podamos compartir las diferentes biografías. Gracias, profesor Oscar Villegas. Esta fue mi parte y bendiciones a todos.